Buen día, por medio de esta presentación queremos darles a conocer a ustedes los componentes tributarios. Este trabajo está conformado por Lady Marcela Roncancio, Benjamín Uribe y quien les habla, Geraldine Benavides. Ahora bien, los componentes tributarios en Colombia se conforman por impuestos, obligaciones tributarias y sujetos pasivos. Impuestos. Son los tributos más importantes. De ellos se obtienen los ingresos públicos y que financian al Estado. Su objeto es el patrimonio, la renta o el gasto, donde el obligado no puede exigir contraprestación por la cancelación del tributo. Los ciudadanos somos los que pagamos esos impuestos al gobierno con el fin de financiar sus actividades, programas de ayuda y otros servicios. En Colombia, cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. ¿Para qué sirven los impuestos? Permiten que el Estado pueda ofrecer a los ciudadanos determinados bienes y servicios que están dirigidos a incrementar el bienestar social. Elementos principales de los impuestos. El hecho imponible, que es la situación o actividad que motiva la obligación tributaria. El sujeto pasivo, que es la persona u organización que enfrenta la obligación. Base imponible, que es el monto sobre el que se aplica el impuesto. El tipo de gravamen, que es la proporción que se aplica a la base imponible para calcular el monto a pagar. Y la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar. Tipos de impuestos. Impuestos según base e impuestos según relación tasa-base. En los impuestos según base encontramos los impuestos indirectos, que son aquellos que se aplican a bienes y servicios y por tanto afectan indirectamente a las personas. El más conocido, el IVA o el 4 por mil. El sujeto jurídico no es el mismo económico. Quiere decir que son los que se cobran por una transacción. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan directamente a las personas o empresas. El impuesto a la renta, a las utilidades o sociedades, a las sucesiones y donaciones y el impuesto al patrimonio. Es decir, coinciden el sujeto jurídico responsable y el económico y son los que se cobran directamente por la prestación de un servicio. Los impuestos según relación data-base son los progresivos. A mayor base, mayor será el impuesto aplicable. Los proporcionales, todos los contribuyentes pagan la misma proporción de su base. Y los regresivos, los contribuyentes que tienen una menor base terminarán pagando una mayor cantidad. En Colombia los impuestos se dividen en los impuestos nacionales, municipales y departamentales. Los impuestos nacionales e impuestos departamentales son establecidos por el gobierno nacional. Los impuestos municipales son establecidos por la gobernación departamental y la alcaldía local del municipio. Cada uno de estos impuestos son generados por una ley en la cual se establece el hecho, la base gravable, quienes deben declarar y pagar y cómo será el proceso de recaudo. Para resumir, los impuestos son los diferentes pagos que un ciudadano debe realizar al Estado por obtener rendimientos económicos, adquirir bienes y servicios o ser propietario de un bien, y estos se pagan sin recibir una contraprestación directa. Tipos de impuestos. Encontramos tipos de impuestos según su base, como lo son los impuestos indirectos y los impuestos directos. Y también tenemos impuestos según su relación tasa-base, como lo son los progresivos, los proporcionales y los regresivos. En Colombia, los impuestos se dividen en impuestos nacionales, municipales y departamentales. Obligaciones tributarias. La obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento del Estado. Los elementos que componen las obligaciones tributarias son el sujeto activo, que es quien reclama el pago de los tributos, es decir, en este caso la administración. El sujeto pasivo, que son todos aquellos que están obligados al pago del tributo. El contribuyente, que son todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria. Un hecho imponible, que son las circunstancias que generan la obligación del pago del tributo. Una base imponible, que es la cuantía sobre la que se calcula el impuesto. Un tipo de gravamen, que es el porcentaje que se le aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. Y una cuota tributaria, que es la cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para el pago de un tributo. Clasificación de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias se clasifican en dos partes. La primera es la obligación tributaria sustancial. Esta está relacionada directamente con el pago del tributo al Estado
es decir, la entrega del dinero como tal. Y la segunda, la obligación tributaria formal, la cual está relacionada con las obligaciones de carácter formal, es decir, aquellas que coayudan al cumplimiento de lo sustancial. Por ejemplo, para poder cumplir con el pago de un tributo es necesario la presentación y declaración del impuesto en los formularios prescritos por la DIAN y de acuerdo a la normativa. Hoy vamos a hablar de los elementos de las obligaciones tributarias. El sujeto activo es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos. Es un beneficio a nivel nacional. El sujeto es el Estado, representado por el Ministerio de Hacienda y más concretamente por la DIAN. El sujeto pasivo. Se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos, siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria. Y deben cumplir las obligaciones formales, entre otras que son declarar, informar sus operaciones, conservar la información y facturar. El hecho generador. Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizar un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse se va a producir un consumo, que al registrarse un acto notarial se va a dar un cambio de activos. La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una consecuencia. Hecho imponible. El hecho imponible, considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la obligación tributaria, su verificación imputable ha determinado sujeto, causa el nacimiento de la obligación. En otras palabras, el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generador previsto en las normas. Causación. Se refiere al momento específico en que surge o se configura la obligación respecto de una de las operaciones materia del impuesto. Base gravable. Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. Tarifa. Una vez conocida la base imponible, que se le aplicará la tarifa, la cual se determina como una magnitud establecida en la ley que aplica a la base gravable. Sirve para determinar la cuantía del tributo. La tarifa, en sentido estricto, comprende los tipos de gravámenes mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. Periodo gravable. El periodo gravable es el lapso temporal en el que el sujeto pasivo o responsable debe declarar y pagar el impuesto creado, como puede ser anual en el caso de impuesto de renta, bimestral o cuatrimestral en el caso del IVA, o mensual en el caso de la retención en la fuente. Como elementos de las obligaciones tributarias encontramos la causación, la base gravable, el periodo y la tarifa.